Bueno, como ven ahí, entrenamiento de plática, charla o familia bíblica, número 7. Te pido por favor que tengas la Biblia a mano. Vamos a ver si somos ágiles en relación a esto. No vas a tener que anotar nada, solamente algún agregado que quieras hacer ahí en la hojita es tuya. Y bueno, en este tiempo número 7, el tema es entrenando y capacitando a tu gente. Es bien importante esto de entrenar y capacitar a nuestra gente. Y bueno, ojalá que a los hermanos líderes de charla que estamos por acá, podamos aprovechar muy puntualmente esto para poder seguirlo desarrollando. Creo que hace falta algunos hermanos, pero bueno, ojalá se involucren pronto. Dice, ahí en la hojita puedes tomar muy en cuenta, dice, para poder cumplir la gran comisión del Señor, los líderes en el reino de Dios siempre deben entrenar a las personas a ser capaces de ser reemplazadas. El líder que pasa tiempo entrenando a otros a hacer el trabajo, será capaz de impactar al mundo para Cristo y a la vez mantener una familia saludable y una vida personal espiritual. Miren, esto es importante de entrenar a las personas porque muchos de nosotros quizás a veces podemos, como dice ahí, abrumarnos, ¿verdad? Y este es un trabajo que va a ser lento. ¿Por qué? ¿Por qué es lento? Porque normalmente cuando tú vas a entrenar a alguien, realmente somos más quizás diligentes a veces, si tú quizás estás recibiendo un pago, estás en un trabajo o algo así, pero en este caso todo lo hacemos para Dios, ¿verdad? Entonces debe de haber un gozo claro en nuestra vida. Siempre es importante, y quiero animarte, si cada uno de nosotros queremos entrenar a alguien, hay que llevarlos a la cruz de Cristo. Porque si su pasión, su gratitud, su visión, su motivación está clara, va a ser más fácil que pueda entender y que pueda desarrollarse, ¿verdad? Entonces, hay algunas expectativas importantes que deben considerarse antes de empezar a entrenar a alguien. Y quiero animarte que las vayamos viendo bien despacio, y vuelvo y repito a todos los hermanos o hermanas que estamos liderando actualmente, te animo a que podamos retomar estas cosas, que podamos aprender de estas cosas, porque muchos de nosotros no recibimos estos detalles cuando nos dijeron, tú vas a ser líder de charla, ¿verdad? Pero te animo a que podamos ponerlas en práctica. Entonces vamos a la primera. Mira lo que Dios ve. Efesios capítulo 2, verso 10. Vamos a ir a la Biblia, por favor. Vamos a ver si somos ágiles ahí buscando la escritura. Efesios 2, verso 10. ¿La tienes? Ok, dice la escritura. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, ¿verdad? O sea, nos creó nuevo, dice, hagamos cosas buenas, ¿verdad? O sea, que seamos fructíferos. Parte de santificar nuestras vidas es ser fructíferos, es poder dar fruto, es poder seguir buscando que mostremos nuestras evidencias. Efesios capítulo 4, versos 7 al 8, vamos a leerlo. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial, mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, hasta ahí al 8. Ok, entonces, como puedes ver ahí, necesitamos aprender a ver lo que Dios ve. Esas notas que están ahí, leámoslas, dice, Dios ha dado dones y talentos únicos a las personas que estás entrenando, por lo tanto, prepárala para hacer grandes cosas en su reino. O sea, necesitamos creer eso. Algunos de nosotros a veces marcamos a las personas. No, es que Quique es así. No, es que Aarón es así. No, es que Jefferson es así. No, es que Rolando, que Odeli es así. No, o sea, necesitamos entender que Dios ve cosas que nosotros no vemos, ¿verdad? Y algunas cosas quizás tú y yo las alcanzamos a ver, pero otras no. Después dice en la hojita, es importante reconocerlo para que escuchemos la voz de Dios al nosotros entrenar. Recuerda, no entrenamos las personas a nuestro criterio, es usando la voluntad de Dios. Muchas de las personas que entrenas
serán mucho más talentosas que tú en ciertas áreas. No tengas miedo de eso. Tengamos mucho cuidado. A veces nosotros no creemos, es que si le doy la oportunidad al hermano o la hermana que comparten la charla y tal vez predica mejor que mí, ¿sabes? Entonces no estamos buscando la gloria de Dios. Necesitamos estar muy claros en eso. No debemos sentirnos amenazados por esto, sino más bien debemos fomentar y animar a que todos los talentos posibles sean entregados a Dios. Ahí tienes esas notas ahí en tu hojita. Te animo a que tengamos esa expectativa. Miremos lo que Dios ve. Y es erróneo a veces. Bueno, y es que voy a pasar un tiempo con César. ¿Y por qué vas a pasar el tiempo con César? No, pues porque Wilfredo me dijo. Porque Rolando me dijo. No, ten cuidado. Oriéntate por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede ayudar y nos ayuda. Pero necesitamos también, como decíamos en la clase, que el mensaje esté en nuestro corazón para poder transmitirlo a otros. Pero si el mensaje no está en nuestro corazón, es difícil entrenar a otros. En lo siguiente, una imagen más grande, 1 Corintios 3, 11 al 14. ¿La tienes? 1 Corintios 3, del 11 al 14. Ok, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno, u hojarasca. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Mira, esto es importante. Estamos edificando el pueblo ¿de quién? Eso no compete solo al evangelista, no compete solo a Rolando, compete a cada miembro de la iglesia. Edificarnos. Entonces, esto de ver la imagen grande, como ves ahí en la hojita, dice: en unos cuantos años estaremos con el Señor, por lo tanto debemos aprovechar cada oportunidad. Hoy tú estás aquí, algunos hermanos, hermanas, quizás a veces podemos menospreciar el quedarnos, el aprovechar, pero necesitamos buscar edificarnos y prepararnos. Cuando nuestro entrenamiento se vuelva tedioso o frustrante, debemos recordar que esta es la única forma de tener el impacto que Jesús planeó para otros. Por mucho que tú digas, ay, otra vez, ¿verdad? Nos vamos a quedar hoy otra vez. ¿Sabes? Es importante que lo hagamos. Es importante que tengamos esos tiempos. Después dice, perseverar por los millones de personas que serán impactadas al entrenarte. A veces no sabemos, ¿verdad?, la magnitud que va a traer todo lo que estemos aprendiendo, pero es importante que lo hagamos con fe y que estemos nada más dispuestos a eso. Lo siguiente dice: fallar es tu pan de cada día, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces juzgamos a las personas y, bueno, ya falló domingo y ya está cortado? A veces somos así. ¿Te imaginas si Dios fuera así con nosotros? Ya nos hubiera cortado en miles de pedazos, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Juan capítulo 21, del 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Amén. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Lucas 22, verso 31. Lucas 22, verso 31 al 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón,
para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Aquí hay algo interesante. Le digo el nombre a Simón, pero Jesús, ¿cómo le había puesto? Pedro. O sea, muy probablemente esa exhortación que Jesús está usando es una exhortación porque Él quería recordarle de dónde venía. Y muchas veces tú y yo, para purificarnos, necesitamos entender de dónde venimos. Y solo Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Entonces dice ahí, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Tú y yo necesitamos fortalecernos unos a otros y reconocer que somos pecadores y fallamos. Entonces, fallar es tu pan de cada día. Vemos ahí las notas en la hoja. Cuando alguien está siendo entrenado, se puede sentir como si nunca lo lograrán, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso? Ay, pucha, ¿y qué quedará Kevin entonces? ¿Verdad? Puedes preguntarte eso, ten paciencia, ¿verdad? Debemos comprender y ayudarnos a entender que fallar es simplemente un catalítico para crecer, ¿verdad? O sea, es un detonante, ¿verdad? Es el detonador para que tú puedas desarrollar, pero necesitamos aprender de eso. Ellos deben sentir nuestra confianza permanente en ellos cuando han fallado. Fallar simplemente clarifica e identifica las áreas que necesitan más atención. ¿Sabes? Es importante de que demos confianza al hermano o hermana. Pero confianza no significa que no vas a tener sabiduría, ¿verdad? Y a veces también necesitamos confiar en que, así como dice, hay una escritura en Timoteo, que hay que tener cuidado con los jóvenes cristianos y no se vayan a llenar de orgullo. Pero el gran detalle también es que muchas veces uno de joven cristiano va pasando los años y ya estás casi madurando como cristiano, pero no quieres atreverte, ¿verdad? Entonces necesitamos saber balancear y entender esas dos etapas, y por eso es importante el consejo, por eso es importante el poder estar hablando todo eso. Ok, la preparación, 1 de Pedro 1:13. Ahí en esta parte hay otras escrituras, las puedes ver en tu casa. Vamos a ver 1 de Pedro 1, verso 13. Así pues, piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesús sea revelado al mundo. O sea, ahí dice algo claro: piensen con claridad y ejerciten el control propio. ¿Sabes? Necesitamos organizarnos y necesitamos prepararnos. Vamos a leer de manera literal lo que aparece ahí en esta hojita, y te animo, hermano o hermana, si tú quieres empezar a platicar esto, no entendiste algo, por favor, sigamos la plática. Muchos de nosotros a veces nos aturdimos con tanta información. Y muchos de nosotros, vuelvo y repito, tenemos varios años en la fe y no fuimos preparados para el liderazgo. Fuimos preparados solo ya puedes dar los estudios bíblicos, pues tú puedes ser líder porque estás dispuesto a servir, ¿verdad? Pero necesitamos prepararnos, ¿verdad? Y entrenar no es difícil, pero también no es fácil. Necesitamos, como dice ahí, preparación. Entonces, el primer punto es orar por la cita o la plática que vas a tener con la persona, enseñar cuán importante es realmente amar a las personas envueltas y asegurarse que este amor sea comunicado sin sentirse raro o torpe. ¿Sabes? Es importante que tú platiques con la persona y tú le expliques: bueno, mira, Brian, yo tengo ese plan contigo, yo quiero animarte, que te acerques más a Dios por esto, esto y esto y esto y esto. O sea, quiero decirte, ser específico, ¿verdad? Aquí hay dos aspectos. Uno, el que yo vaya a la persona y hable, y el otro es que la persona cómo va a reaccionar. Pero lo que te compete a ti es prepararte para ir a la persona. Ya la otra persona cómo reaccione, bueno, Dios va a mostrar, ¿verdad? El segundo aspecto que aparece ahí, pídele que piense, qué preguntas podría hacer y por qué, recordando que su deseo en la charla es alcanzar su meta. Recordemos algo, que estamos hablando cómo preparar una charla bíblica y entrenar a alguien para una plática bíblica. Entonces, si yo quiero que, un ejemplo, estoy soñando porque venga Brian y se levante en una charla para liderar una charla bíblica, entonces
yo tengo que hacerle estas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué va a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer esto en la charla? ¿Estás tomando en cuenta esto? Aquí quizás podríamos agregar muchas más preguntas, ¿verdad? Pero es una plática que hay que tenerla, ¿verdad? ¿Hacia dónde quieres llegar? O sea, ¿qué visión tienes con solteros? ¿Qué visión tienes con estudiantes? ¿Qué visión tienes en cada charla? ¿Verdad? Lo siguiente, enséñale a escuchar al Espíritu Santo en una reunión. A menudo el Espíritu Santo llevará la plática o a la cita con alguien en una dirección totalmente diferente a la originalmente se había planeado. Como vimos en el segundo tiempo, necesitamos la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Esa fue la segunda enseñanza. Yo te animo que repases esas enseñanzas, ¿verdad? Espero que esto no sea solo el tiempo de sentarnos ahí para que Rolando nos vea, sino que el hecho sea de que tú y yo podamos aprovechar esto al máximo, ¿verdad? Lo siguiente es indispensable que él aprenda a escuchar efectivamente y a fondo. Ahí puedes ver una escritura, Proverbios 18:13, ¿verdad? Esto es importante porque tal vez yo estoy dirigiendo una charla, pero no me gusta escuchar. Entonces, si no me gusta escuchar, los que yo estoy dirigiendo, tarde o temprano, no se van a sentir dirigidos, porque van a sentir que yo les dicto qué hacer, pero no es recíproco, y debe de ser recíproco, ¿verdad? Debe haber una comunicación, un diálogo. Entonces, por eso es importante que aprenda a escuchar efectivamente. Ahí puede leer Proverbios 18:13. Luego enséñale cómo llegar al punto o retar sin ser crítico o sermoneador. Muchas veces algunos de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para hablar lo que tenemos que hablar. Pero a veces necesitamos acortar distancias e ir directo al punto, así como dice acá, ¿verdad? Cómo llegar al punto de ser crítico y sermoneador. Y a veces, pues necesitamos preparar el ambiente. Pero el punto es que tú seas una persona que llegue al punto y que sepa hablar a la persona, ¿verdad? Porque muchas veces dañamos no por lo que íbamos a decir, sino por otras cosas que dijimos que no eran el punto. No sé si me explico. ¿Todos entendieron la idea? Entonces necesitamos hablar con el hermano, la hermana, y esto inclusive hasta cuando nosotros pasamos quizás a servir aquí al frente, a compartir X o Y área, o sea, tú vienes a compartir aquí ofrenda, entonces vas a hablar de la ofrenda, ¿verdad? Entonces son detalles en los cuales uno tiene que pensar, o sea, cómo tú lo vas a hacer y ayudarle al hermano o la hermana. Lo otro, el enfatizar es una herramienta muy importante en cualquier consejería. Que sienta mi preocupación al escuchar, ahí aparece Hebreos 5 del 1 al 2, ¿verdad? Entonces, es importante que el hermano que está siendo entrenado pueda enfatizar ciertas áreas que se quieran cambiar. Y ya vamos a ver más adelante, está el aspecto de la evaluación de este hermano o hermana que está siendo entrenado. Entonces, hay áreas en las cuales tú dices, bueno, esta área no es necesario que le esté diciendo nuevamente, porque es un área que va trabajando bien, que va progresando, pero esta otra no. ¿Qué tengo que hacer? Decírselo. Y tengo que enseñarle también que él tiene que aprender a ver a los que él lidera para poder decirle también áreas en las cuales pasa en su vida. Lo siguiente, ayudar a personas a encontrar sus propias soluciones es más poderoso que decirles qué hacer. Preguntas como, ¿qué crees que deberías hacer? ¿Crees que estás listo para hacerlo? ¿Qué crees que necesitas para hacerlo? Esas preguntas, 3 preguntas nos pueden ayudar para hablar con el hermano o hermana. Es un grave error que a veces a los hermanos normalmente les damos ya molido el alimento. ¿Y sabes qué hacemos con eso? Les cortamos el crecimiento. Porque el hermano tiene que ir a machacar y a preparar también su comida para que aprenda a ser autosuficiente espiritualmente también. Si no, ¿qué va a pasar? El día que yo no le machaque la comida, no se la dé ya solo para que la digiera, ¿cuál es el grave error ahí? Se va a morir. Ese hermano se va a morir.
¿verdad? Porque no tiene cómo alimentarse. Entonces necesitamos cada uno de nosotros enseñarle. Pero hay que enseñarle, entonces, porque si yo he estado cometiendo ese error, entonces, bueno, ya no lo voy a hacer. Rolando dijo que no lo hiciera, ya no lo hago. Tienes que entrenar otra vez tu mente primero y explicarle a este hermano: mira, hermano, fíjate que yo he cometido el error, sé sincero y abierto, yo he cometido este error, hermano o hermana, entonces yo quiero decirte que de ahora en adelante tú tienes que ser una persona que aprenda a hacer esto. Hablemoslo si quieres, puedes pedir consejo y por eso estaba anteriormente el aprender a poder escuchar. Entonces estas preguntas pueden ayudarnos. Siguiente, el cristianismo se trata de transformación y acción. Tengamos claro eso, por favor, todos. Transformación y acción. No solo venirme a sentar a las sillas, sino transformación y acción. Es un proceso. Al final de cada cita debemos enseñar a nuestro aprendiz que debe hacerse un plan de acción. Es mucho mejor si ese plan es pensado por la persona a la que se está aconsejando. Ahí está Isaías 32:8. ¿Cuál es el detalle? Ok, hermano, mira, quiero animarte. Te traigo estas escrituras y podemos ver juntos acá que es importante leer la Biblia. Ok, mira esto otro, es importante porque va a ayudar tu corazón, te voy a ayudar en cierta área. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Cuál va a ser tu plan? Que el hermano decida: bueno, mira, yo creo que necesito poner 3 alarmas, ¿verdad? Necesito que me llames, pero que el hermano pueda tomar esa decisión y pueda darse cuenta de que no quedó solo en consejo, sino que él tiene que tomar un plan de acción. Por eso es transformación también el anterior y acción, ¿verdad? Tiene que haber un progreso. Y estas cositas, por muy sencillas que parezcan, algunos de nosotros quizás cometemos el grave error de no tener paciencia en volverlas a comentar, inclusive en practicarlas nosotros mismos. Entonces te animo a que podamos llevarlas a nuestro corazón. Lo otro es enseñar el poder de animar y transmitir confianza a la persona a la que se está tratando de ayudar, fomentando la transformación. Miren, esto no es fácil. Animar y transmitir confianza no es nada fácil. Algunos nos entra más fácil, nos cae el 20 más fácil, y algunos no. ¿Sí o no? Y esto es a veces complicado, que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, lucidez. Y hermano, hermana, entiende algo también, entendámoslo todos, y no es ofensa, pero entendámoslo muy bien. El nivel de preparación académica que cualquiera de nosotros pueda tener, ¿te beneficia o te afecta? ¿Por qué? Porque algunos de nosotros quizás tú estás más lúcido porque te mantienes leyendo, te has capacitado. Entonces cuando alguien va y si tienes humildad y alguien va y te quiere enseñar, aprendes más rápido. Si hay humildad en ti. Si no hay humildad en ti, yo creo que no vas a aprender, va a ser difícil, va a costar un poquito más. Pero una persona que no se mantiene lúcida, que no ha estado mucho tiempo entrenándose, que no lee mucho, que no se ha capacitado mucho, va a haber que masticarle un poquito más. Pero siempre todos podemos aprender. Entonces necesitamos entender eso. Lo último que dice ahí es: enséñales que tener un plan de seguimiento es necesario si se quiere obtener un cambio duradero. Ok, bueno, Edward, yo tengo esta idea, pero hablamos de esta idea hace 3-4 meses. Ajá, ¿cómo vas? O sea, necesitamos un plan, un seguimiento, ¿verdad? No, pero es que César es mi líder de Charlie, como César no me ha preguntado. No, necesitamos un plan de seguimiento, ¿verdad? Entonces, esto es importante de que el líder entienda de que si va a ser líder de charla, es que va a tener la motivación, el anhelo, el deseo de tener agendada ahí a los hermanos y hermanas que tienen su charla. Pero si ese hermano o esa hermana solo se va a mover cuando Aarón le pregunte, entonces no hay una reacción. O cuando el líder de la iglesia le pregunte, no, debemos de apasionarnos cada uno de nosotros por estar cuidando nuestras ovejas, como Jesús le dijo: alimenta, cuida, enseña, ama mis ovejas. Vamos a la siguiente, observar, Lucas 10, 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20.
Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Ese es buen detalle, le informaron. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Entonces, ¿qué hizo Jesús ahí? Primero vienen ellos y ¿qué fueron a hacerle? A informar. Entonces, aquí dice observar, Jesús utilizó ambos, el ánimo y los retos, después de enviar a los 72 a predicar. Entonces dice, al observar, no mire solo lo que se dice, sino también lo que es comunicado en una forma no verbal. Por eso es importante que no vayamos a caer en el día de hoy de sustituir el discipulado por el WhatsApp. ¿Verdad? O ya no nos vemos, y no solo por WhatsApp, necesitamos vernos también. Necesitamos escuchar el tono de voz del hermano, hermana. Necesitamos hablar, a ver cómo está. Entonces ellos llegaron, le informaron y le dicen, bueno, sucede esto, sucede lo otro, ¿verdad? Y es importante que nosotros lo podamos aplicar. O sea, algunos de nosotros quizás aprendimos en un trabajo, en algún lugar donde estudiamos, aprendimos ciertas cosas para aplicarlas a un trabajo. ¿Sabes? Es importante ver que muchas de estas cosas espiritualmente podemos aplicarlas. Porque la idea es entrenar. Tenemos que mentalizarnos. Un líder tiene que estar entrenando, ¿verdad? Y entrenar no significa, bueno, siéntese ahí que le voy a enseñar. No, entrenar significa pasar tiempo, o sea, ser amigo, escucharse. Hemos visto también, te recuerdas, en una enseñanza de doble vía, ¿verdad? Y hemos visto varios detalles, así que te animo que le puedas dar seguimiento. Lo siguiente dice también, observa cómo la persona se relaciona con el aprendiz. Es importante. Hace poco hablaba con un hermano y hablábamos con un amigo que está estudiando la Biblia, ¿verdad? Yo le decía, bueno, mira, hay que ayudarle a que se relacione. ¿Sabes? No parece, pero hay señales. Si estás entrenando el pueblo de Dios, necesitamos estar viendo incluso los amigos desde que van llegando. Hay que animarles. Porque el día de mañana, si solo se relacionó con una persona, y si esa persona se va, ¿qué va a pasar? Necesitamos que seamos familia. Entonces, Roland no solo dice, no, yo solo con mi mami voy a hablar. No, o sea, todos somos familia, ¿verdad? Entonces necesitamos, esos son los amigos, pero los hermanos. Tengo mi grupo de charla. Ay, veo que esta hermana, pues la verdad es que no quiere como mezclarse, llegar temprano, platicar. O sea, hay que estar pendiente de todo ello. Eso es pastorear. Si tienes, lo siguiente, el tercero que dice ahí, si tienes que intervenir, enseña a no dejar que te adueñes de la situación, sino que él o ella continúe después de tu comentario. Es interesante esto porque esto significa un diálogo, una plática. Entonces yo no le puedo decir ahí, hey Brian, entonces, ¿cómo estás? Y Brian solo se limita solo a la respuesta, ¿no? Sí. Hey Kike, ¿y eso? Sí. Y nada más, ¿verdad? O sea, no me puedo apropiar del tiempo. El tiempo tiene que ser, la plática tiene que ser de ambos. Hay que enseñarles a ellos eso. ¿Por qué? Si Quique no lo aprende, si Brian no lo aprende, si Frank no lo aprende, si Rolando no lo aprende, el día de mañana no van a poder multiplicarse. Y como ves al inicio, la multiplicación es eso. Tenemos que aprender y nos vamos transmitiendo a otro. Lo último que aparece ahí, asegúrate de tomar notas de cómo está haciendo. Miren, tratemos de felicitar a los hermanos. Hey, Soyapa, le vi esto, mire, felicidades. Hey, Edward, vi que esto, te felicito. Hey, el de ahí esto. O sea, esas son notas. ¿Por qué? Porque tú estás pendiente. También pueden ser, hey, Domingo, fíjate que la vez pasada habíamos hablado de esto. Aquí tengo anotado que cómo le va, cómo sigue. O sea, eso es darnos seguimiento. O sea, no, vuelvo y repito, no necesitamos, o necesitamos más bien sacar de nuestra cabeza que entrenar es
sentarse, ¿verdad? Nada más, no es pasar tiempo, compartir. Lo último, para terminar, evaluación, Marcos 6:30. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Mira lo que dice, y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado, o sea, rindieron cuentas. Según de Timoteo, y es importante que los amigos, los hermanos que estamos preparando y entrenando, aprendan eso. No es por, si no me decís a mí, estás en pecado. No, no es eso. No vayan a entender eso. Es simple y sencillamente un seguimiento, ¿verdad? Según de Timoteo 1, del 6 al 8, dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Ok, entonces, ¿qué pasó contigo? O sea, ¿qué pasó con aquel plan que habíamos hablado? ¿Estás teniendo temor? ¿Estás teniendo timidez? ¿Estás teniendo miedo? ¿No estás teniendo valor? Por eso es la importancia del seguimiento. Entonces dice ahí, es vulnerable y difícil el ser entrenado. Asegúrate de dar ánimo lo más que se pueda. O sea, no es fácil esto, en el sentido de entrenar a alguien, ¿verdad? Porque a veces vamos a hablar un tema con Jefferson y Jefferson se puede sentir acusado, ¿verdad? Se puede sentir como me están enjuiciando, pero no es el hecho ese. Entonces necesitamos entenderlo y por eso es importante orar a Dios, ¿verdad? Y saber qué palabras vamos a usar, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Lo siguiente es pregúntale qué piensa, qué hicieron y por qué. O sea, cómo te fue en la charla, cómo te dio en tu vida, por qué lo hiciste, por qué tomaste esta decisión. Hay que hablarlo, hay que hacer una plática. Repasa minuciosamente la cita, compartiendo las áreas positivas y las que necesitan mejorarse. Hemos venido hablando de eso. Lo otro es, pregúntale cuando sintieron que hubo progreso y qué fue lo que lo causó. Ok, ya mejoraste en esta área. ¿Qué crees que fue que te ayudó? Mira, quiero aprender. Porque, por ejemplo, a mí me ha ayudado esto. ¿Qué te ayudó a ti? Es forma de hablar plática, ¿verdad? No de decirle, bueno, siéntese ahí y confiésese, dígame qué le pasó. No, o sea, hay que armar un diálogo, ¿no? Hay que ser familia, ¿verdad? No es rigurosa la cosa de eso. Miren, lamentablemente, para los que se han convertido, años recientes, por decirlo así, no parece, pero los que somos viejos, entre comillas, de ser discípulos, o tal vez de edad también, a veces sí nos enmarcamos en, bueno, yo voy al tiempo discipulado y ya que va el tiempo a confesarme nada más. Pero realmente no, o sea, eso ha ido cambiando, ¿verdad? Necesitamos también ser amistad, ¿verdad? Lo otro, pregúntale cuánto sintieron que hubo, la leímos, la siguiente, la última, pregúntales cómo se siente. Mucho del entrenamiento es ayudar a las personas a sentirse bien sobre sus victorias, así como sus fallas, y concluye preguntando qué necesitan hacer diferente la próxima vez. Entonces, hermanos, es importante nada más de que tú le des seguimiento. Van a haber victorias, van a haber derrotas, pero es importante que tú y yo nos esforcemos en que le demos el seguimiento adecuado. Entonces, solamente eso para que lo íbamos a leer. Te animo a que lo puedas llevar y lo puedas escudriñar en tu corazón. Si te fijas, es algo profundo. No es algo de un día, es algo que requiere tiempo. Terminemos con una oración.